Bueno, la carta presentada ayer por el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, tuvo principalmente dos aristas. Por un lado, el mea culpa, el perdón a quienes hayan sentido ofendidos y también admitiendo la pérdida de credibilidad. Y por otro lado, criticando el statu quo político y económico de nuestro país. El análisis más pormenorizado lo tiene Nivaldo Mochetti desde Radio Bio Bio. Buen día, Nivaldo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. A ver, digamos que es un documento largo son 21 a 22 páginas, sacando el índice, 19 páginas de texto, y por lo tanto, claro, hay párrafos muy marcados, que es lo que tú has señalado, una crítica feroz, podríamos decirle, probablemente una de las críticas más feroces al sistema socioeconómico imperante en Chile, de esta economía neoliberal casi desregulada completamente. Pero también hay que decir que es un texto largo, que está plagado también de estos lugares comunes de los textos eclesiásticos sobre la bondad, que también, por así decirlo, amortiguan estos párrafos que uno como periodista finalmente termina destacando. Hay que señalar que esta es una declaración hecha desde la pérdida de credibilidad de la Iglesia, y por lo tanto el impacto de esta declaración es mucho menor que si hubiese sido hecha exactamente igual hace 20 años atrás, 30 o 35, que justamente cuando se implantó por la fuerza en Chile el sistema socioeconómico actual bajo la dictadura militar. ¿Qué es lo más fuerte a mi juicio, aparte del reconocimiento de la pérdida de credibilidad de la Iglesia? Es la crítica a este modelo, a un modelo implantado de manera ortodoxa, centrado en lo económico, e incluso cuando se dice que está basado en un lucro que por estar tan desregulado termina siendo en usura. Es claramente una declaración más propia de los sectores de base de la Iglesia, de los curas vinculados a los pobres, por ejemplo, a los curas que podríamos ejemplificar en Pierre Dubois, que murió en el día de hoy, el famoso cura de la Victoria, casi lindando en algunas declaraciones que podrían ser asimilables a la teología de la liberación, que claramente esos curas que han estado con los pobres no son los curas de la jerarquía, y esta es una declaración hecha por la jerarquía de la Iglesia, por los obispos, y ahí hay una especie como de contradicción, porque lo hace una jerarquía que ha estado vinculado más que a los pobres a los ricos, porque aquí hay una doble faz de la Iglesia Católica. Es una jerarquía donde hay mucha gente vinculada justamente con la gente pudiente del país. Cuando se habla de la usura, por ejemplo, bueno, ¿quiénes cometen usura en nuestro país? Por ejemplo, en el retail, bueno, son pocos los que están en el retail. En el retail están gente muy marcada y que está vinculada justamente con los sectores de la Iglesia Católica, por ejemplo, los Legionarios de Cristo o los Opus Dei, que tienen incluso universidades, ¿no es cierto?, donde el tema de la usura es lícito, en las escuelas de economía de esas universidades. La Universidad del Desarrollo, o mejor dicho, la Universidad Finisterra, para ser más preciso, o así. Entonces, hay una especie como de, no diré doble discurso en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es muy amplia. Sí hay que señalar que esta es una declaración hecha por la jerarquía de la Iglesia Católica, una jerarquía que no necesariamente vive en la pobreza, una jerarquía que podríamos decir definitivamente que podría ser más formada por discípulos de Caradima que de Pierre Dubois, por decirlo de manera brutal. En todo caso, me parece que va a ser una declaración que va a generar mucho debate, menos que el que hubiese provocado años atrás, cuando la Iglesia Católica tenía mayor credibilidad que la hora actual. Muchas gracias, Nivaldo. Interesante, y seguramente va a seguir dando mucho que hablar la carta pastoral de ayer. Que tengas un buen fin de semana. Tú también.